Hola amigos, quiero comentarles lo que he hecho durante la cuarentena por el COVID-19. Nos metieron tanto miedo que yo dije pues algo hay que hacer en esta época de pánico. ¿Y qué hice? Leí el Ulises de James Joyce. Tenía dos ediciones impresas, la del argentino Marcelo Zavaloy y la del español José María Valverde. No ha sido una lectura fácil, no ha sido el primer intento, han sido varios. He tratado de leerlo en 3-4 oportunidades anteriormente y no he podido. Pero como nos metieron tanto pánico en esta oportunidad, dije, no, si algo me pasa, algo malo me pasa, no quiero irme sin haber leído el Ulises. Felizmente no ha pasado nada, aquí estamos, he leído hasta hace unos días el Ulises y quiero contarles un poquito mi experiencia. Leí los 3 primeros capítulos de esta edición, no le di pie en bola, así que agarré esta edición de Valverde, volví a leer los 3 capítulos un poco para entrar en tono y pues me acomodé mejor con esta edición y comencé a leer los 2 tomos. El tamaño, la gordura del libro pues asusta un poco, ¿no es cierto? Y la historia es un poco densa. Leí el libro casi al cumplirse 100 años de la primera edición en 1922. A cumplirse también un año más, acuérdense que el 16 de junio es donde transcurre esta historia. Es la historia de un solo día, contada en un solo volumen. Está a puertas de cumplirse y entonces yo quería cumplir con todo eso, ¿no? Me nutrí de otros libros, de opiniones, de un montón de gente que ha dicho muchas cosas respecto al libro para poder tener más conocimiento de causa de qué es lo que voy a leer. Hace muchos años atrás había leído la Odisea de Homero y tenía un concepto de lo que pasaba Ulises en ese viaje, ¿no es cierto? Dejaba a su Penélope en Ítaca y pues él se iba a guerrear y cuando trataba de regresar no podía porque los dioses griegos no le dejaban. Mientras tanto Penélope era asediada por una serie de galanes que trataban de conquistarla y ella fiel a su amado pues no se rendía. Tenía en mente eso, tenía en mente otras cosas más. Decían que esta es la historia de un padre que encuentra a su hijo y de un hijo que encuentra a su padre. Teniendo la premisa en mente, pues me lancé a la lectura. Tenía además la premisa, otra idea, que decían que Bloom, que es el personaje principal, Leopold Bloom, sabe que su mujer lo va a engañar, sabe la hora, sabe con quién y sin embargo pues se dedica a hacer lo que tiene que hacer, a vender publicidad porque trabaja en un medio impreso en el Dublín de 1904. La historia transcurre en 1904. Estamos hablando de más de 100 años atrás. O sea, es difícil meterse en ese mundo porque es otro pensar, es otro sentir. Acuérdense que es otra sociedad, es una inglesa, ni siquiera es una inglesa, es irlandesa, que tiene problemas con los ingleses. Entonces, todo ese pensamiento está metido aquí. Evidentemente me puse a ver opiniones de otras personas. Una de las opiniones que más he visto es la de Jorge Luis Borges, cuando él habla del Ulises. No se mete a explorar la novela, se mete a explorar más bien cómo la concibió Joyce y cómo posiblemente la escribió. También he escuchado la opinión de Salman Rushdie, el autor de Versos Satánicos, quien dice una cosa que ha llamado mucho la atención. Se trata de una persona de media edad, 40 años, pues que sale a Dublín, la capital de Irlanda,
a emborracharse, dice él, ¿no? Y de pronto, pues, pasa todo un día, termina regresando a su casa con un joven de 20 y tantos años, un poco para hacer de proxeneta con su mujer. Eso es lo que dice Salman Rushdie. Le han dado de todo, le han dado con palo por eso. Han dicho que no ha leído bien el libro porque en ningún momento Leopold Bloom se emborracha. El que se emborracha es Stefan Dedalus, que es el joven. Y bueno, y su mujer está en casa. Durmiendo en la madrugada, ¿no es cierto? Aunque Bloom al momento de llegar la despierta y ella tiene el monólogo interior largo y fascinante del capítulo 18 con el que Joyce termina su novela. Bueno, ¿yo qué puedo decir de la novela? No soy un crítico que esté metido en la literatura tratando de decir lo que otros han dicho, pero yo pienso que nadie ha dicho algo que voy a decir. Para mí, la historia se trata de una suerte de un bisexual. Para mí, Leopold Bloom es bisexual. Lo digo ¿por qué? Porque ¿qué hace un hombre que sabe que su mujer lo va a engañar? Se va a la calle. Yo perseguía la historia leyendo, decía, ¿cómo un hombre que sabe que lo que va a ocurrir, qué puede hacer? Un peruano machista sencillamente va y puede terminar el asunto en un crimen pasional, pero Bloom no. Bloom va recorriendo, haciendo sus cosas y pensando de vez en cuando de la carta que ha recibido Molly se llama su mujer, de un tal Boylan, que parece con quien va a tener una cita. A mí me sorprendía que Bloom no se hiciera tanto lío con la noticia, ¿no es cierto? Él caminaba, hacía sus cosas, va al cementerio porque se ha muerto uno de sus amigos, va al trabajo, va a la biblioteca, va al bar, a una suerte de pub, y terminan pues también en un refugio de marineros con esta gente, ¿no? Pero en ningún momento Bloom se emborracha. Él más bien está persiguiendo a este joven que tiene mucho talento, porque en una última reunión lo escucha leer un poema y se da cuenta de que no es un cualquier muchacho y comienza a perseguirlo. Pero yo digo, un hombre de 40 años metido con adolescentes casi de 20, ¿qué es lo que hacía? Yo creo que James Joyce, valiéndose de su gran capacidad literaria, de su genio literario, pues camufla muy bien la historia. Evidentemente, esta es una lectura. Hay muchas otras lecturas, como la que han hecho casi nadie. He estado buscando, estuve buscando qué dicen respecto a la bisexualidad de Leopold Bloom, y nadie ha dicho nada, ¿no? Leopold Bloom no tiene relaciones maritales con su esposa hace 10 años después que ha muerto su hijo, y esto sorprende también, ¿no es cierto? Sin embargo, tiene otro tipo de desfogue, por llamarlo de alguna manera. A mí me gusta mucho el capítulo cuando él va a ver la puesta de mar, digamos, y encuentra a una adolescente mirando también o jugando con sus amigas y con unos niños, y sin ese erotismo que cuenta James Joyce en esa parte de la novela, para mí es muy interesante, ¿no? Aunque la forma como la narra Joyce no le gusta, porque es una forma tradicional de contar una historia. Sin embargo, a mí me gusta porque es la seducción sin tocar, solamente con mirar, con sentir. Es una seducción mutua de un adolescente con un hombre mayor. Esa parte es importantísima, ¿no? Para mí. Y evidentemente el libro tiene más cosas. Este libro te lleva hay capítulos en que es muy difícil de entender, hay que volver a leer, hay que retroceder. Me gusta mucho la
me gusta mucho y me daba miedo entrar a leer la parte del cementerio, porque Zavaloy contaba de que había tenido un infarto o casi un infarto cuando había estado leyendo esa parte. Y yo, que tengo problemas cardíacos, yo decía, no quiero llegar a esa parte porque no quiero en este momento que me pase algo al corazón y tener que correr a un hospital justo cuando el problema es otro. El problema es el COVID, uno se puede contagiar en el hospital y qué sé yo. Entonces tenía miedo de llegar al cementerio leyendo. Sin embargo, cuando llegué, yo un poco que descubrí cosas, ¿no? Cuando una persona fallece, a veces a uno lo toma de sorpresa, ¿no? Y uno tiene pensamientos encontrados. Uno dice, caramba, ¿por qué se murió justo ahora? ¿Qué tengo que hacer? Los amigos, ¿cómo se comportan? ¿Qué discuten? El muerto a veces no significa nada. Ha significado mucho, pero en ese momento ya no significa nada. Comienzan todos a tratar de hacer su vida. Hay algunos que no quieren ir y que no van sencillamente al sepelio y al entierro. Y piden que por favor le firmen algo para dejar constancia de que ha estado precisamente en el adiós, en el último adiós. Ese tipo de cosas a mí me sorprendían. Yo creo que ese capítulo también me gustó. El libro es difícil. ¿Por qué? Porque uno tiene que meterse, no es una lectura lineal de una persona que hace esto, hace lo otro. Hay que meterse en la cabeza de los personajes, sobre todo de Bloom, porque Bloom va pensando, va planeando cosas, va seduciendo mentalmente a algunas damas, critica algunas cosas, y entonces todo ese pensamiento lo va contando. Es lo que decía Borges cuando hablaba de la novela. Él decía que hay dos formas de narrar, ¿no? El naturalista y el simbolista. En esa época ya no querían saber nada con el naturalismo, querían el simbolismo. Pero lo que hace James Joyce es juntar las dos cosas, ¿no? Cuenta de una forma lo que ocurre naturalmente y también se mete en el simbolismo, en la mente de las personas. Decimos que un ser humano mayormente tiene 60.000 pensamientos al día. Y de alguna manera esos pensamientos están reflejados no son 60.000 por supuesto, pero son muchos los pensamientos y uno se pierde en ese laberinto, ¿no? Porque uno mientras está leyendo está pensando y está tratando de encontrar, digamos, el transcurrir de la historia. Y tiene su propio pensamiento el lector, pero también se mete en la cabeza, en el pensamiento del personaje, y eso es difícil de poder llevar. Si uno no está muy concentrado, pierde y uno tiene que regresar. Bueno, esa es la otra parte. Este libro sin duda ha servido para muchos artistas. Hay un capítulo especial del burdel, donde sin duda es difícil de entender porque se mezclan las ideas, los hechos, ¿no? Y te recomiendan en esa parte mirar 8,5 de Fellini. Eso es lo que hice, y evidentemente la película de Fellini me encantó y pude entender mejor qué es lo que trataba de decir Joyce en el capítulo, ¿no? En ese capítulo Joyce con su genialidad deja abierta un sinnúmero de posibilidades, y una de las posibilidades es el hecho de que Leopold Bloom es sodomizado por un personaje que se llama Bello, que al principio antes del ingreso de Bello a la historia está Stefan Dedalus, están en un burdel, pasa por una serie de circunstancias y Leopold Bloom sufre la sodomización de este personaje, que es un simbolismo, y cuando se se diluye, el que está en persona es Stefan Dedalus, ¿no? Ebrio,
en este burdel, haciendo cosas, haciendo un sinnúmero de cosas, ¿no? Esa parte también yo creo que ahí Joyce un poco que camufla la historia. Y también te da otras posibilidades, porque se acusa a Bloom de tratar de conquistar a las empleadas domésticas que tiene en su casa, haber tenido una serie de affairs con mujeres que no son precisamente su esposa, ¿no? Entonces es sometido a juicio, también se convierte en un dictador. El juicio es tremendo. Hay partes en que en ese capítulo uno se ríe a carcajadas realmente, ¿no? Porque hay una mujer de gran honor que cuando le dan el permiso para hacer lo que tiene que hacer se vuelve sádica y trata de aprovecharse de Bloom y de la circunstancia, ¿no? Bueno, el último capítulo precisamente es cuando Bloom, cansado de haber pasado todo un día muy ajetreado, acuérdense que empieza a las 8 de la mañana, desde el desayuno, almuerza en la calle, se va con unos muchachos a beber, no bebe muy poco, solamente después de almuerzo, un almuerzo muy tarde, y toma unos vinos que le caen muy pesado el estómago, habla de las flatulencias que siente y todas estas cosas, y bueno, cansado, pues se va a dormir, después de haber despedido a Daedalus, al que ha llevado a su casa. No se sabe con qué intención. Bueno, el muchacho tiene problemas, ha dejado su casa y él lo lleva, le invita a quedarse ahí. Entonces eso tal vez pudo servir para que Salman Rushdie dijera lo que dijo, ¿no es cierto? Y al final pues viene el monólogo interior, que quiero dejarlo un ratito. El libro sorprende porque a mí me sorprendió en el sentido siguiente. Yo siempre que leía las historias decía, wow, ninguno de estos de los personajes de las historias van al baño, tienen problemas estomacales. Y Joyce sí. Joyce empieza a las 8 de la mañana mandando a Leopold Bloom al baño después de un desayuno que ha tenido un desayuno bastante suculento. Ha comido riñones y pues eso lo manda al baño, ¿no? Tiene problemas gastrointestinales, ya les contaba yo que sufre de problemas de flatulencia cuando va a comer fuera por el exceso de vino que toma, ¿no? Ese tipo de cosas no contaba en otras historias. Y a mí me sorprendía cuando yo leo ¿cuál es el gusto que yo tengo de una novela? Cuando yo leo una novela pienso, una de las novelas favoritas que yo tengo es Crimen y Castigo. ¿Qué pasa con una persona que comete o sufre o pasa por una experiencia tremenda? En el caso de Raskolnikov, pues sencillamente mata a 2 mujeres. ¿Qué pasa en la cabeza de una persona? ¿Cómo se desarrolla? ¿En qué termina qué desenlace puede tener una persona que hace semejante acto, ¿no es cierto? Entonces yo decía, ese tipo de historias me gusta porque al explorar esa mente, a esa personalidad, a esa persona, uno descubre cosas increíbles, ¿no? Y eso es lo que hace Dostoyevsky en Crimen y Castigo. Eso no hay mucho, quizás eso un poco que no me gustaba, no me tocaba mucho la historia. Sin embargo, va para más, ¿no es cierto? Y yo sigo pensando de que algo camufla en la historia James Joyce. Y lo digo porque después después he leído el 4321 de Paul Auster. Bueno, lo leí hace un año, no lo entendí muy bien, pero al terminar de leer el Ulises, descubro que la empresa que
que quiso llegar a construir y que construyó en este libro Paul Auster es más o menos eso, ¿no? Ulises cuenta la historia de un judío en Dublín, en Irlanda, y Paul Auster cuenta la historia de un judío en Nueva York. Esto es 100 años atrás, el Ulises es 100 años atrás, y esta es una novela actual, es qué sé yo, de unos 20 años atrás tal vez, ¿no? Entonces, básicamente en la época de... esto es más actual porque cuenta en la época de la guerra con Vietnam. Ahí está más o menos, por ahí está. Y en esta historia también cuenta de la posibilidad de una bisexualidad del personaje, que es judío. Entonces, mucho se ha escrito novelas últimamente sobre homosexualismo, ¿no es cierto? Pero bisexualismo no se ha tocado. Y yo creo que Auster se da cuenta de ese vacío y cuenta. No con eso quiero decir que Auster sea bisexual, ni que Joyce sea bisexual. No, sencillamente como artistas pues se ponen en una situación de contar eso, un poco para llamar la atención. Este libro, el Ulises de James Joyce, marcó historia porque fue escrito en 1904, transcurre el 14 de junio de 1904, pues es lo que pasa en esta novela. Y y se publica en 1922 el libro. Para esa época era audaz, demasiado audaz. Cuando se hizo la primera edición para los Estados Unidos, se imprimió 500 libros y los libros no pudieron entrar a los Estados Unidos. El macartismo era tan fuerte que sencillamente se quemaron los libros. No hay un solo ejemplar. ¿Por qué? Porque toca temas tabús para la época, ¿no? Recién hace poco se está hablando sobre el tema del homosexualismo, pero aquí es bien descarnado. Los autores homosexuales son bien descarnados cuando tratan de sus historias. Y aquí la sodomización de Opal Bloom es descarnada también, chocante por ratos. Bueno, esa es la historia. Y la empresa que hizo Auster se parece, yo creo, ha sido tratar de alguna manera de parecerse al trabajo de James Joyce. Eso es lo interesante. Y para terminar, yo hablaba de Borges. Borges, no sé si, eso sí no lo sé, no estoy seguro, no he indagado mucho de eso, si el Aleph fue después de Ulises. Borges leía de una manera muy inteligente, y yo creo que él decía, bueno, hay que camuflar las ideas. Todos los que hemos leído el Aleph nos hemos sorprendido del andamiaje que tiene el Aleph. Nos hemos olvidado de lo que realmente Jorge Luis Borges quiere contar. Jorge Luis Borges empieza la novela hablando de Beatriz Viterbo, y se ha muerto, y ella no ha querido tener ninguna relación con Borges, siendo Borges quien es. El ego de Borges en el cuento es muy alto. Bueno, el ego en sí es muy alto de Borges, pero sencillamente le han dicho no, y él se sorprende. ¿Por qué? En el cuento él descubre el porqué, pero nos hemos ganado por el andamiaje de la Aleph, lo que él descubre al bajar la escalera y ver el universo y ver el infinito y ver la nada y ver todo eso. Eso nos ha ganado a la otra historia. Pero Borges, siendo un caballero, no quería hablar mal de una mujer. En el Aleph, al mirar el Aleph, Borges descubre que Beatriz ha preferido a su primo, a este poeta, a este mal poeta, que se cree gran poeta, ha preferido a él. Borges ve
las cosas que le ha regalado a Beatriz, y Beatriz sencillamente ni siquiera las ha abierto. Sin embargo, cuando descubre el Aleph y comienza a mirar, observa también que ella le escribe cartas obscenas a Carlos Argentino Daneri, su primo. Y ese descubrimiento para Borges es de alguna, y lo mira además con desdén, casi ni le toma importancia, porque se da cuenta, tal vez, de que Beatriz ya no es la Beatriz que él va a querer, que él adora, porque él sigue adorando. Ya descubre quién realmente es Beatriz. Beatriz se deja llevar por pasiones, y a él parece que no le gusta eso. Entonces, para mí el Aleph no es tanto el Aleph, sino es la historia, el descubrimiento de quién es Beatriz. ¿No es cierto? Bueno, esto es todo lo que me ha dado el Ulises. De hecho, muchos van a discrepar, pero una obra de arte es eso, ¿no? Cuando uno mira un cuadro, cuando uno lee un libro, le da a uno 50 posibilidades, y uno puede decir, mira, esta puede ser. Yo no digo que esta de la bisexualidad sea la posibilidad única del Ulises, no digo eso. Sencillamente es una posibilidad que no lo han querido tocar, no sé por qué, por respeto, por no ponerla en un nivel. Eso tampoco pone en nivel bajo a la novela. Es una novela que se nota que la ha escrito alguien con un conocimiento pleno de la vida, de la humanidad, del arte, de la literatura, conoce todo. Son 18 capítulos narrados uno de una manera distinta a la otra, ¿no? Ese monólogo interior, el último, es el ponerse Joyce en los zapatos de una mujer y fantasear sexualmente. Es increíble cómo fantasea esa mujer. Y esa mujer es evidentemente Joyce escribiendo, ¿no? Y uno la ve y se sorprende. En 1922, una mujer con esa libertad evidentemente uno puede pensar 50.000 cosas, pero graficadas, escritas, dejadas ahí, pensando lo que piensa, con quién se va a ir, con quién piensa tener sexo, con quién no, por qué, y una serie de otras cosas más, asqueándose de un beso que Leopold Bloom le da en las nalgas antes de dormir, asqueándose de eso, pues, y contando todo eso, es increíble. Así que la novela tiene para más. Yo no sé si la vuelva a leer. He leído algunos capítulos, he leído 2 veces. Ese monólogo último, yo creo que en algún momento lo voy a leer nuevamente. He leído nuevamente partes porque me ha divertido también, como una mujer se suelta, digamos. Y bueno, eso he hecho en cuarentena. He leído en varios libros. No precisamente este, porque lo había leído antes. No precisamente este, porque ya lo he leído. Este cuento lo he leído 30 veces, si no es más. Y he leído este. Y he leído otros, y que seguramente más adelante se los voy a contar. Espero que ustedes hayan pasado una cuarentena no con pánico. Espero que esto pase ya pronto, cuando ganemos todos inmunidad de rebaño. Y les invito a seguir leyendo y a leer el Ulises, si tienen tiempo.